¿Qué tal? ¿Qué tal? Presumido. ¿Qué tal? Buenas, Claro, buenas noches a todos los que se buenas vayan tardes, buenos conectando. días. Buenos días. No, es buenas noches, Buenas acá es de noche. Pero un saludo a todos aquellos que se vayan conectando a este video en vivo, a esta conversación aquí con mi estimado anfitrión, J.R. González, ya un invitado de casa. Ahí hemos tenido la oportunidad de grabar diferentes podcasts que gracias a Dios pues han estado moviendo. Yo creo que el más movido fue el que grabamos con nuestro hermano Nicolás acerca de la Virgen María. Ya casi llega a 1000 reproducciones para un canal pequeño, pues es un movimiento, ¿no? Entonces, pero creo que está interesante. Pero bien, pues aquí andamos, ¿verdad? Y pues JR, ya pues, algunos de los que siguen la página ya lo conocerán. Pues el día de hoy queremos tener una breve conversación, pues con base a experiencias tal vez personales, ¿no? Eh, el título de este podcast, un pequeño podcast, porque ya después lo subiré ahí al canal de YouTube y luego a Spotify, es de El Pizarrón al Púlpito, y creo que puede dejarnos una enseñanza como conversación entre amigos, que es algo que yo siempre he enfatizado, que pues no es esto una iglesia, sino que somos cristianos que simplemente conversamos sobre pues temas de teología, no son conversaciones, y las conversaciones no son dogmas de fe, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien entendido. Y bien, pues Jesús, ¿qué tal? Sí, saludos aquí a la audiencia, a los que ya te conocen y a los que no. Bueno, un saludo a todos a los que se conectan. Un saludo a Diego Fernández Muñoz. Ahí anda Diego. Nos está diciendo que la mamita nos bendiga. Ah, que la, Este, que no, pues un saludo a toda a la gente. Pues ya tenía rato que no hacía algún live. De hecho, ni tampoco. Tengo una página que ya ni pelo. O sea, literalmente. para variar. Este, para variar. No, pues es que Sí. literalmente, valga. Pues el trabajo dentro de la cuestión eclesiástica es un poquito, y no lo digo de manera de queja, estoy bastante agradecido en algunos púlpitos, que me han dejado predicar, y pues obviamente es un trabajo satisfactorio, ¿verdad? A veces no es tan sencillo, pero por eso últimamente he dejado un poquito los videos, digo, haciendo aquí promoción un poquito ahí aprovechando, hago cada 15 días una plática teológica en la página de la conferencia de la iglesia, donde actualmente sirvo. No. Ahí por si están conectarse, hemos hecho algunos videos, de hecho aquí está el buen Nico, con el que ya he participado 2 veces, y próximamente creo que invitaré al buen Iván para algunos temas que tengo ahí planeados. Primero Dios, ahí estaremos. Gracias, Chuy, por tomarnos en cuenta a participar. Y bien, Jesús, pues realmente pues, la intención de la conversación, ¿verdad? Entrando en materia un poco, hay algo que he estado pues escribiendo y también pues estudiando acerca de los ideales, ¿no? Del idealismo. De hecho, por ahí hice un pequeño video en YouTube hablando sobre el idealismo y la utopía. Que una vez tú me dijiste algo, ¿no? Es que tú eres bien idealista, de esas conversaciones entre amigos, y reprensiones, ¿no? De que somos a veces idealistas, aunque yo lucho contra el idealismo, siempre he querido luchar contra eso, pero de repente, pues uno se emociona, ¿no? Y quieres realmente transmitir tu conocimiento, y a veces pensamos que nuestro conocimiento o lo que nosotros entendemos o lo que hemos estudiado por 5, 6, 7, 8 o 10 años, lo queremos transmitir a las personas de una manera fácil y que ellos lo entiendan. Ahora, no estoy hablando de que Jesús o un servidor seamos personas eruditas, porque sería soberbio y a la vez, perdón la palabra, estúpido decir eso. Somos siempre cristianos que estamos aprendiendo. Es como cuando tú entras a un trabajo, alguien que pues sabe más, porque pues obviamente ha estado trabajando ahí. Ahora eso no significa que sepa todo. Y pues Así es es. muy ridículo, ¿no? Es muy ridículo creer
que alguien como nosotros pueda tener el conocimiento de alguien que estudia en la Universidad de Oxford, ¿no? O en Harvard, no lo sé, es ridículo. Pero hemos querido hacer eso, tal vez, Jesús. Sobre todo mi pregunta te la hago a ti, como amigo, como hermano, de este deseo que tenemos de transmitir el conocimiento a las ovejas, es decir, a las personas que no tienen una agilidad de estudiar, no tienen una disciplina, no tanto porque sea malo, yo siempre he insistido en eso, no es malo que alguien no lea tanto, sino porque a Así veces es. no tiene el tiempo, pues no hay el deseo o la capacidad, aunque pudiera yo ser muy utópico y decir que todo cristiano puede llegar a un conocimiento pues considerable, puede que sí, porque hay quienes predican que sí, que todo cristiano tiene la responsabilidad de conocer, de estudiar, de saber teología, todo cristiano, ¿no? Hay un libro de Sproul que dice, todos somos teólogos, ¿no? Y parece incentivar a eso, ¿no? Que todos queremos ser teólogos o todos podemos ser teólogos. Vuelvo a mencionar, no somos teólogos, mucho menos. Y bueno, si se trata de licenciatura, pues Jesús tiene una y yo estoy en acreditación, ¿verdad? Entonces, si se trata de eso, de tener una licenciatura para ser llamado teólogo, pues bueno, Jesús la tiene y yo estoy en acreditación para obtenerla. Entonces, Jesús, pues, ¿qué piensas de esto que estoy diciendo, ¿no? De ese deseo de transmitir el conocimiento de lo que has aprendido a través de los años a ovejas que no, um, pues que no tienen esa disciplina y muchas veces ni siquiera están enterados de los dramas teológicos de Latinoamérica por medio de redes sociales, aún por medio de predicadores de sana doctrina, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, pues yo creo que primeramente, o sea, la religión cristiana es una religión idealista, en cierta manera, o sea, ese es Claro. un primer punto. Por eso tenemos una escatología que trabaja sobre un idealismo y tiene una fe por la cual se consagra de que Jesucristo va a venir, a final de cuentas es un ideal que tenemos los cristianos. Entonces, parte de ese proceso. Ahora, yo creo que pasa dos situaciones. Creo que yo creo que estoy en contra de lo que dice un poquito Sproul, de que todos somos teólogos, por eso me da un poquito de risa sobre Sí. ese Ese título. speech. Se me hace. Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad dentro de la iglesia, que es que todos debemos saber algo de teología, o lo básico, o sea, tan Claro. siquiera debe haber debe haber una idea sobre lo que sabemos y creemos. Entonces, yo creo que esa es más no todos tenemos la responsabilidad, o sea, no todos tenemos la responsabilidad de abordar tanto la teología. Esa es como que la cuestión que tenemos que tener. A mí me pasó mucho, digo, y aquí hablando de manera sincera, si me escucha mi congregación sabrá lo que, lo que digo. A veces llegamos con bastantes ímpetus, o sea, de que, no, sí, voy a hacer aquí hasta mi esposa se estaba riendo de que, es que Jesús, llegaste muy revolucionario a la iglesia, o sea, Y luego me criticas a mí por idealista, ¿no? Y estás queriendo sí, revolucionar. pero yo creo que el proceso es que debemos de aceptar que en la mayoría de las iglesias, debemos de aceptar que las iglesias no todos están hechos, o sea, no que no todos puedan, es que ese es el punto, o sea, hay el tiempo para dedicarse a leer literalmente todo lo que, ni más, ni siquiera uno que le gusta y tiene esa afición puede leer todo lo de las situaciones. Entonces, Así es. esa es la primera situación que tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo leí un libro que hasta parece que le compré un libro de Andrés Spiker, no es teólogo, es simplemente un pastor, o sea, Uh-huh. y habla acerca de la predicación, porque a veces pensamos que es que mi pastor no enseña teología en el púlpito. A veces tenemos esa cuestión. Claro. Y no, la cuestión del sermón no es enseñar teología tal y cual, o teología
académica o científica, como le llaman muchos en el término, sino la función del sermón es enseñar teología catequética, algo que muestre a Cristo, algo que muestre la santidad, que transforme, algo que la gente se lleve, y algo que la gente pueda llevarse a su vida y a su corazón. Entonces, ¿saben qué? Si se quedan con ese mensaje y transforman su vida, está bien. O sea, claro. Y el problema es que nosotros entramos con la idea de que es que todos tienen que saber lo que dijo Larry Hurtado en El Destructor de los Dioses. O sea, no todos tienen esa responsabilidad, hermano. Claro. Sí, sin duda, no hay responsabilidad en ellos. Entonces, creo que aquí lo interesante es que lo que debe hacer la gente que estudia teología es bajar de ahí a la cuestión del sermón. Ahí va pasando mi esposa, ¿eh? Ahí va, por si, entonces, y pues ahí es donde pues realmente, y a final de cuentas también debo ser considerado con eso. Realmente la teología, y esto también es lo interesante, a lo mejor no es teología tan profunda, pero realmente es en la iglesia donde se vive la teología, a final de cuentas. Claro, pues en ese sentido creo que hay un problema de enfocar las cosas, como tú bien lo dices, porque en mi experiencia ha pasado, ¿no? De que nosotros queremos sermones muy, muy elaborados, queremos algo teológico, algo que nos enseñe, pero la realidad es de que yo hace una pregunta: ¿cuántos sermones de los que tú has escuchado realmente se te han quedado o te acuerdas? ¿Cuántos? Si tú me preguntas a mí, pues yo te diría que fueron unos 10, 15 sermones que recuerdo, ¿no? Y se me hace mucho, porque los sermones o las palabras o la comunicación a veces es deficiente. A veces nosotros, bueno, a mí que me toca compartir de alguna manera a algunos hermanos, sé que no, a veces el predicador o el exponente no dijo lo que quería decir. Y sus palabras pueden ser muy ambiguas y comunicar algo que pues no quiso comunicar, pero de alguna manera se queda conforme el predicador con el simple hecho de que el creyente tome lo necesario para su vida espiritual. Y creo que eso sería un objetivo. Cuando ya enseñas a personas mayores, quieres enseñar a personas mayores, yo sí me he visto con una dificultad, sí la he presenciado, sí la he palpado, que se le olvida lo que le dices, que ellos ya traen un cristianismo y a veces es cristianismos de años. Estamos hablando de, no sé, 10, 15, 20 años. Entonces tú llegas con un hombre de 70, casi 60, 65 a 70 años y quieres cambiar y configurar todo su pensamiento. Yo creo que ahí nos metemos en una dificultad, Jesús, porque queremos configurar, desconfigurar más bien y volver a configurar una persona que sí se han dado casos, ¿no? Pero yo sí veo que es prácticamente, no quiero usar la palabra imposible, pero es difícil. Y pienso que como pastores, me decía hace mucho tiempo, cuando estaba un auge de sana doctrina, yo hablaba con un hermano, con un pastor, ya de tiempo. Yo era un joven de 20 años, 19 años, y yo le decía, no, es que la iglesia fulanita predica la sana doctrina, enseñan muy bien, y él se me quedaba viendo con cara de mijo, pues bájate a la realidad. Y él me dijo, el pastor que tú me estás citando, estoy seguro que no tiene la iglesia que quisiera tener. No tiene la iglesia que quisiera tener. Y esas palabras me quedaron bien grabadas, aunque no las entendí en su momento, es una realidad. Nuestro sermón muchas veces crea en las personas un ideal que muchas veces la definición de idealismo o ideal nos habla de una irrealidad. Y yo te puedo decir un sinfín de cosas y mostrarte un predicador, y ese predicador está hablando de una revolución, de que hay un avivamiento y cosas así.
y tú te la vas a creer porque lleva un montón de retórica y sofismas, ¿no? Pienso que es complejo realmente con las palabras comunicar todo lo que el cristianismo implica. Porque también estaba hablando respecto a algunas formas de lo que hemos estudiado y de lo que hemos hablado aquí en Muertos del Pecado, ¿no? Cuestiones de la catolicidad, eh, cuestiones de la reforma, cuestiones del movimiento wesleyano. Muchas veces no podemos aplicar todo. Y No, bien tú lo no. dices. Y bien tú lo O sea, dijiste, ¿no? O sea, ajá, sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, porque ustedes saben que, o sea, algo que he traído mucho, digo, a final de cuentas, o sea, soy cristiano, pero traigo, pues, o sea, traigo la bandera de la iglesia en la cual estoy, da también en parte. Este, pero, o sea, he de decir que, o sea, yo no puedo aplicar. Es más, y también otra, no quisiera aplicar, porque también, o sea, las iglesias tienen cierto tipo de vida en el cual, por ejemplo, pues uno llega y no puedes, o sea, ¿cómo decirlo? Es que no puedes llegar a destruir, o sea, ese es el punto que a veces veo, o sea, no puedes llegar a destruir lo que ya existe o crea un, o sea, obviamente tienes que, o sea, tienes que corregir algunos o sea, algunos errores que pueda haber. Pero hay claro, algunas prácticas que no, pues, o sea, no es que sean antibíblicas, o sea, es que, mira, por ejemplo, lo voy a poner así, o sea, yo la verdad no soy una persona muy expresiva, o sea, en ese sentido, claro, pero, o sea, y en cierta manera, pues tengo un cierto espíritu reformado en cierta manera que al ser o sea, soy una persona seria en el culto, pero veo que, o sea, y eso ya lo hemos hablado Iván y yo, o sea, todas las iglesias tienen un espíritu medio pentecostal, sí, o sea, entonces tú no puedes, o sea, es como, por eso se me hace, pongo la expresión tan estúpido lo de los puritanos, y lo voy a decir así, tanto, este, o sea, seguramente tú no eres un estadounidense que llegó de Inglaterra, o sea, hace 300, 200 años, simplemente. O sea, el contexto es completamente diferente al cual estás desarrollándose. Muchas veces lo que pasa es claro, que en el seminario le enseñan de que, oh, sí, va a ser lo que hizo Calvino en Ginebra. No, o sea, tu función es ser un simple servidor en la iglesia y mostrar a Cristo en claro. tus acciones y en tus palabras. Y ese también es otro punto. En ese sentido, la persona que viene a los seminarios, o sea, debe de aprender a ser humilde en cuanto a lo que va a enseñar. Y es más, y también lo que va a aprender, es que también la misma congregación te enseña. De hecho, esa persona Mm, que tú dices, a lo mejor no sabe teología, pero te enseña a través de su fidelidad, te enseña a través de su compromiso, te enseña a través de lo que evangeliza, claro. cosas que a veces uno no tiene. Sí, sí, sí. Y siempre, cuando llega la queja, ¿no? La queja de, no, es que no hay teología, es que no hay doctrina, es que la situación no es así. De hecho, yo tenía un diálogo con un hermano y el hermano decía, es que no, es que se tiene que ser así, así. Yo le decía, mira, no podemos cambiar las cosas como de la noche a la mañana. Yo siempre he mencionado esto de la transmutación de pentecostal a presbiteriano, no es una transmutación sencilla Así, es que cambia para todo tu hacerlo. etos. Cambia todo el etos, todo tu forma de pensar, ¿verdad? Entonces, si tú, a veces tú quieres cambios porque tú has estudiado, Así porque es. tú has leído, porque tú sabes, pero el 90% de la congregación no quiere cambios, no quiere cambios. Y pues planificando, he concluido que lo que podemos hacer es Así es. adaptar lo que sea posible. Eso es una conclusión mía, ¿verdad? Claro que no. Ahora, te voy a decir algo nomás, pero espérame con el paréntesis. O sea, por Adelante. ejemplo, este, o sea, yo, por ejemplo, aunque somos una iglesia metodista, o sea, con el nombre, o sea, y he tratado yo de, o sea, nuestro espíritu es pentecostal en cierta manera. Claro, O sea, o sea, por ejemplo, yo oro por la gente, impongo manos, o sea,
porque a veces la gente necesita eso, o sea, a veces necesita que tengan o sea, que su mano sea, o sea, reconfortada, o sea, ellos no necesitan lo que dijo el tercer artículo de la Confesión de Westminster, ¿verdad? O sea, muchas de las cosas, de hecho estábamos hablando, no recuerdo con quién estaba hablando referente a que podría ser aplicable de los cánones de ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo veo los cánones de los concilios ecuménicos o cánones de concilios españoles, como concilios de Barcelona, me parece. Y los cánones son muy culturales y muy en su contexto, ¿no? De hecho, hasta había condenas para aquellos hombres cristianos que tenían relaciones sexuales con animales. Y eso pasa, obviamente, pero es a veces algo cultural y algo social, ¿no? Yo veo muy difícil la aplicación de anacronismos, de cosas que no existen para este tiempo o que no son aplicables para este tiempo. Lo veo complicado. Mira, ya aquí ya nos visita Manuel Chacón. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, par de cracks, ¿cómo van? Que pues estaba escuchando, no me había fijado, como estaba escuchándolos, no me había fijado que me habían enviado el enlace, pero qué Sí, rico sí, estar sí. acá. No, Chévere, pues, no me agrada mucho. no. Qué gusto tenerte aquí. De hecho, pues ya tenemos ahí unos videos grabados con el buen Manuel Chacón acerca de Lutero, acerca, no se me olvida el que grabamos con el estimado Jorge Hostos y Saúl Sarabia, que también tiene mucho que ver con esto, con referente a los aspectos culturales, los sesgos de interpretación que tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, Manuel, pues igual nos estabas escuchando ahí, ¿no? Que estábamos hablando acerca de la aplicación. Yo como creyente estoy leyendo, ¿no? La Confesión de Westminster, estoy leyendo la Confesión belga, la Confesión de Escocia, y todas estas confesiones, pues yo quiero aplicarlas a mi iglesia, y primeramente sin tener poder, ¿verdad? Porque muchas veces es lo que ocurre en las iglesias. En el caso, bueno, de Chuy y tú, pues ya son dos pastores. Realmente estoy al lado de pastores, amigos. Aquí tenemos a Manuel Chacón, que es pastor de una iglesia. El J.R. González, pues es pastor de una Él iglesia. es obispo, reverendo, nada de Es pastor. obispo, o sea, es el santo patriarca. yo simplemente pues soy servidor de una iglesia, podemos decir como un predicador laico, ¿no? Por así decirlo. Eres el mayor entre nosotros. No, pues aquí ya son obispos, ellos tienen legado apostólico, yo no tengo legado apostólico, hermanos. Entonces, pues bueno, aquí vemos esta problemática que no tengo las conclusiones, simplemente como vuelvo a insistirle a la gente que nos escuche, que nos ve en YouTube o en cualquier lugar, siempre es un simple lugar de expresión, es una conversación. Una conversación no es un dogma. Si tú estás platicando con un cristiano, dan opiniones, dan puntos de vista, pero esto no significa que las cosas tengan que ser como nosotros decimos, ¿no? Pero yo veo una problemática, Manuel, y no sé si tú has experimentado el deseo de transmitir, primero de querer cambiar las cosas, ¿no? En una iglesia. Y más que tú, que ustedes que tienen experiencia ya en esto, ¿no? Y yo, bueno, yo tengo mi experiencia, pero desde una perspectiva laica. Pero ustedes, viendo los cambios, los procesos, Manuel, igual integrándote aquí a la conversación, ¿cómo se deben de llevar los cambios? De que tú quieres que todas las personas sean entendidas teológicamente, que pues bueno, esa es labor de ustedes son pastores, esa es labor de ustedes, ser entendidos. Pero las ovejas, ¿qué tal? No sé si me explico con la pregunta, Manuel. Sí, no, muchísimo, y además, pues el buen JR, sí creo que se había quedado trabado, fue expulsado del paraíso. No, ¿me entiendes? Él había hablado un poco acerca de la predicación. Mira que yo he estado profundizando un poco acerca de la lex orandi y la lex credendi, ¿cierto? La iglesia es lo que ora, porque a veces juzgamos la iglesia como un conjunto de dogmas deontológicos que tienen que ver con el conocimiento, pero nos olvidamos que la iglesia también tiene muchas prácticas que enmarcan mucho de este conocimiento. Por ejemplo, un gran ejemplo de una lex orandi lex credendi es la iglesia católica. La iglesia ora lo que cree. Hermano, explica esos dos términos que acabas de decir, por favor, Manuel. Sí, pues básicamente que la iglesia lex orandi ora, ¿cierto? En su liturgia, lex credendi lo que cree.
Entonces, es muy normal que, digamos, en la Iglesia Católica digan, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo. Es muy normal que el creyente de a pie católico lo sepa. En el protestantismo cambia un poco porque en el protestantismo hay un cambio de lo que se ora al culto, cómo se regula el culto. El protestante cambió también la forma de hacer culto. Entonces, esto es muy interesante, pero también este culto refleja mucho de lo que se cree, porque la forma de adorar. Un ejemplo es el sacerdocio de todos los creyentes. Cualquier creyente puede, Bienvenido. hola, cualquier creyente puede servir, pero vamos a ver que en iglesias tradicionales es un poco más restringido, porque los privilegios a veces son de los pastores, pero si vamos a una iglesia pentecostal, casi que la hermana iletrada puede pasar en un momento al púlpito a recoger la ofrenda, no sé, es mi experiencia. Entonces, yo me he dado cuenta, profundizando un poco, que nosotros hacemos mucho distinciones entre lo que creemos y lo que practicamos, cuando esto debería ser una cosa muy conjunta, muy conjunta. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la encarnación con el pastorado? Pues nada, porque Cristo, 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 y nos quedamos en axiomas conciliares, que son muy buenos saberlos, que son muy buenos conocerlos, pero no encarnamos en la sociedad donde estamos, no nos metemos en el barrio pobre, no vamos a la gente. Y tiene mucho que ver la encarnación, pero entonces no tengo que dar un sermón de 3 horas para explicar la encarnación, sino simplemente a veces la práctica de la iglesia a ir y hacérselos ver es donde la doctrina se empieza a preservar. Yo creo que podemos enseñar doctrina preservando la doctrina a través de prácticas. Y estas prácticas muestran lo que creemos, un poco lo que estaba diciéndole al ex orandi y al ex credendi, y también tratando de quitar mucho esa idea que tenemos de separar todo, ¿no? Todo. Exacto. Precisamente estoy viendo en la licenciatura ética, entonces nos piden 3 ángulos, que es el deontológico, que es el conocimiento, luego el punitivo, que es las condenaciones en cuanto a los malos comportamientos éticos, y luego el recompensativo. Y en todo lo queremos separar. Y yo sé que la taxonomía ayuda a conocer, a poder entender, pero el conocimiento bíblico tiene que ver mucho con la práctica. Vamos al primer siglo y nos vamos a dar cuenta que los creyentes practicaban, ¿cierto? Tenían todas las cosas en común. Ay, no, es que nosotros estamos haciendo aquí, cambiando paradigmas eclesiológicos en cuanto al judaísmo. No, ninguno va a decir eso. Tenemos las cosas en común y de ahí salió la doctrina. Por eso yo creo que un pentecostal, esta ley del lex orandi y lex credendi le puede ayudar mucho, y a la iglesia en general, aprender a que la teología tiene un asidero práctico y que a través del asidero práctico puede corresponder al teológico y se puede enseñar a la iglesia. No sé si me hago entender o qué opinión tengan. Sí, yo creo que es paso a paso y sobre todo porque estas estrategias son muy sencillas. Muchas veces criticamos Sí. Bueno, que yo no se digo lea la Biblia, ¿no? Adelante, Chuy, adelante. Creo que, como bien dice aquí, bueno, hermano, a veces en muchas iglesias tradicionales, pues hay como una separación entre el clero y el laicado, pero yo creo que esas separaciones, más que, ¿cómo se dice?, marcarlas, no es que tanto. Estaba leyendo un libro de Raymond A. Brown que se llama Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, y hace una crítica de cada iglesia que dejaron cada apóstol, y ve sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que dice que la comunidad de hecho, él habla de la cuestión del ¿cómo se llama?, de la comunidad del discípulo amado de Juan, y habla un poquito de las iglesias pentecostales. En ese sentido, o sea, yo creo que lo primero que deberíamos aprender de las iglesias pentecostales, las iglesias, toda la iglesia debería ser partícipe de la celebración del Día del Señor. O sea, eso es un punto claro. Por ejemplo, aunque nuestras diferencias pueden ser en nuestra manera en que nosotros desarrollamos la doctrina y la cuestión teológica. Por ejemplo, yo lo que he hecho y que hemos hecho en la iglesia es que todos participan en la dirección del culto, o sea, toda la iglesia. Estoy hablando que toda la iglesia participa en la dirección del culto. Obviamente,
Y creo que la misma necesidad nos ha hecho hacer eso porque no tenemos instrumentos. O sea, también es otra situación. Claro. Entonces, todos cantamos, o sea, todos oramos, o sea, y fíjense que en ese sentido, a mí se me hace algo muy bello, o sea, realmente a mí se me hace algo, o sea, a mí me enriquece mucho. Que la congregación participe, ¿no? O sea, así como me ven de serio, agarro mi pandero, estoy cantando y todo eso. Y es una manera en que los hermanos se gozan. Claro. Sí, o sea, metemos una alabanza más así, pero creo que a lo mejor se puede dar y no estaría en contra de ello, aunque, claro. Pero nuestras prácticas generan doctrinas, como un poco lo que decía aquí. Definitivamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pienso que el Chuy ya se fue. Pero bueno. Tráelo a la vida, Talita Kumi. Te fuiste, patriarca. Bueno, referente a lo que argumentan, Ya está. Creo que sí, lo sencillo, los pequeños, hasta podría mencionar la palabra rituales, pueden beneficiar en el sentido de las prácticas de que toda la congregación participe. Por ejemplo, ahorita tenemos una reunión de oración en la iglesia, ¿no? Pero la reunión de oración se ha tornado en una especie de práctica que tenía Juan Crisóstomo, que se conoce como lectio divina, ¿no? Y esa práctica que Juan Crisóstomo tiene, pues estamos hablando de oratio, meditatio, contemplatio y lectio, ¿no? Que es lectura, ¿verdad? Entonces tenemos esos 4 pilares y cuando la oración se torna a eso, pienso, y sobre todo que participen los demás, ¿no? Porque desgraciadamente algo que, no el protestantismo, yo pienso que se ha dado mucho en algunas iglesias que solamente se enfatiza la predicación y el pues que participa y el que mueve todo pues es el predicador, pero cuando se lleva la participación de las ovejas, que las ovejas lean, que las ovejas oren y sobre todo porque aprenden a orar y como tú lo dijiste, Manuel, o sea, es ese proceso que los lleva a ellos a orar lo que creen y están escuchando. Y 7 minutos, o sea, no es necesaria una predicación de 1 hora para poder enseñar algo. A veces con 5, 6, 7 minutos es necesario, ¿no? Excelente. Sobre todo eso de orar la palabra, me parece a mí muy profundo, muy lindo, me parece divino las conclusiones que llegan los hermanos, de verdad. Sí. Me gusta que creo que hay una parte que San Agustín dice que él se fija en el texto tanto hasta que las letras empiecen a saltar sobre él, o sea que hasta que la Biblia misma, esta meditación no tiene nada que ver con los cultos esotéricos, sino meditar lo que dice el texto bíblico, como lo dice el Salmo 1, que es rumir, ¿cierto? Traer a la memoria la palabra que tiene esto. Fíjate, Iván, que cuando a Jesús le dicen, oye, enséñanos a orar, Jesús les enseña una oración muy teológica. Jesús no se puso a enseñarle todos los misterios del reino y todo, ni, bueno, claro que enseñó muchas cosas, claro que tiene muchas cosas didácticas el Señor, pero en esta oración tan profunda que es el modelo de la oración del Padre Nuestro, me parece a mí que es bastante interesante la oración. Cuando la iglesia pentecostal, por ejemplo, hace unas oraciones por las necesidades, es una iglesia que cree que es continuista, que cree en el actuar del Espíritu Santo, que cree que Dios puede intervenir, que cree que Dios puede hacer un milagro de sanidad, ¿cierto? Porque lo que oramos muestra mucho lo que creemos. Por eso sí es importante cuando los neopentecostales o pentecostales clásicos que a veces tienen tendencias en neo, decretan. Sí es muy importante porque reflejan lo que ellos creen en cuanto a eso. Reflejan en lo que ellos podrían mostrar. Y yo creo que una bonita forma de enseñar a la iglesia teología es a través de la oración, a través de la oración y a través de prácticas concretas teológicas que tienen que ver con la teología. Por ejemplo, leer acerca de la acción social de la iglesia y que el hermano haga algo propio por hacer algo por alguien en específico, en necesidad,
eso tiene mucho que ver con Dios, solo que hemos minimizado la práctica, porque como la práctica no la enseñan en seminarios, entonces como la práctica no da un título, entonces eso se minimiza cuando es demasiado lo que hace la gente. Claro. Eso me hace acordar, digamos, que le damos mucho énfasis a logos y a veces minimizamos lo que es el patos, los sentimientos y el ethos, que como una transpolación cristiana podría ser la ortodoxia, la ortopráctica y la ortopatía, que tienen que ir, que son una. Yo creo que es que eso tiene que ir en una forma, y yo creo que eso lo tenemos que entender mucho más los que dirigimos iglesias, porque muchos hermanos sí lo hacen, ellos no separan doctrina de práctica. Para ellos cristianismo es un camino, como lo muestra Hechos, y tiene que ver que no conocen términos teológicos fuertes. Sin embargo, hoy acabo de salir de un grupo para finalizar mi intervención, qué pena si me tomo un poco más, estábamos enseñando un libro, y una hermana en medio del grupo dice, yo tengo una palabra para una mujer más joven que hay acá, la hermana tal. Y yo era invitado a esa iglesia, yo dije, no, esta hermana ahora quién sabe con qué va a salir, que está en fornicación, en adulterio, que eso es lo normal, ¿no? Entonces yo dije, no, o quién sabe qué chisme le contaron, no, bueno. Cuando la hermana le dice, le da una palabra de ciencia tan certera que la otra hermana se pone a llorar, que yo quedé, wow. Señor Jesucristo, y le dice, ánimo, Cristo está contigo, Él te llamó y tú vas a preservar en la obra, el Señor te fortalecerá. Cosas que dice la misma palabra. Una hermana muy sencilla que justo me estaba diciendo que no le había quedado mucho tiempo para leer el libro, pero que ella había hecho todo su esfuerzo mientras trabajaba de tratar de leer. Y yo dije, Dios, esto dice mucho de lo que ella cree y de lo que es la iglesia. Claro. Sí, es ese intento, por ejemplo, de la piedad. Muchas veces volvemos a lo mismo, o sea, tratamos de crear un molde de piedad, pero algo que certeramente dijo Manuel es que la piedad cristiana, tanto nuestros ritos religiosos como nuestra ética, moral, creencias, pues son una sola cosa, y la oración sobre todo, ¿no? Es algo que está unido, ¿no? No podemos hacer separación de estas cosas, porque al hacer separación, pues sí se ve afectada nuestra religiosidad, nuestra forma de ver el cristianismo. No sé, ¿qué opinas, Jesús? ¿Ya andas ahí de nuevo? Disculpen, es que tuvimos unos problemas técnicos, por eso estoy conectado con el celular. Pues yo creo que no creo que a poder aportar algo un poquito más significante, pero pues es que a final de cuentas el cristianismo, más que, o sea, es que la teología es la reflexión sobre las prácticas, que ese es el punto de lo que, o sea, estamos perdiendo ese sentido. Es un acto segundo, muy bien. Eso la teología latinoamericana lo dice. Exactamente, entonces es igual que la filosofía. La filosofía lo que hace es que ve algo y luego se pregunta por qué. Es que es lo mismo. Igual la teología ve algo y luego dice, bueno, ¿por qué? Igual como la Trinidad, si lo queremos ver así. O sea, los primeros cristianos dijeron, bueno, vamos a adorar pues tenemos que adorar a Cristo, pero ¿por qué o para qué? O sea, y ahí se empieza a desarrollar la teología. Cuando ponemos la teología en primer lugar, antes de la práctica, nos estamos perdiendo un poquito el enfoque. O sea, con esto no estoy diciendo que no reflexionemos sobre los actos que hacemos, pero pues primero se tiene que hacer, es como la contabilidad, si lo queremos bajar algo más sencillo, o sea, la contabilidad se da hasta que yo hago el negocio, o sea, ya veo qué es lo que está bien o qué está mal, y luego ya voy corrigiendo. Entonces, ese es el punto más claro. Ahora, por ejemplo, hay cosas que uno por ejemplo, yo estudié yo que estudié en cierta manera, y luego vino la ola calvinista y muchas cosas que obviamente a veces te afectan, pero vuelvo a repetir, o sea, tienes que entender el contexto en el cual estás desarrollando, o sea, a mí o sea, yo tengo que ser sincero, yo he batallado un poquito con ese proceso, o sea, con ese proceso de adaptación de ese lenguaje técnico, porque quieras o no, es un lenguaje técnico, claro,
y la gente no le interesan los tecnicismos, sino qué es lo que va a llevarse a su vida. Es que ese es el punto que a veces, ese es el engranaje que... Una pregunta para ti, tú que de pronto Sí. me puedes guiar. ¿No te parece que a veces centrarnos que a través del conocimiento podemos alcanzar como la luz, como lo divino, no es algo como medio gnóstico? Sí, Sí, es que yo también ahorita, o sea, yo que estaba llegando a veces esas conclusiones, sí. y yo lo que he estado tratando de hacer es como que, por ejemplo, veo lo que hace Jesucristo, es que no podemos ver vamos a ver lo que hace el verdadero maestro. O sea, él platica una historia y luego a partir de la historia la gente entiende el concepto o la doctrina que enseña. Entonces, Claro. yo lo que he estado haciendo es como que trato de platicar una historia, o sea, y eso tenemos que entender que ya los sermones ya no pueden de ser de 2 o 3 horas. Por ejemplo, Jonathan Edwards, predicando pecadores hermanos de un Dios airado, o sea, ya no funciona. Es lo que había comentado, y de hecho lo comenté aquí con Manuel, a veces 7 minutos, 10 minutos, sí es suficiente. Ya Para dicen los de TED que son 10 minutos nomás. 10 minutos tienes la atención de la gente y lo demás es lo que les aguante a ellos su concentración. Sí, de hecho la práctica que tenemos de Lectio es leer, ahí te lleva 5 minutos, porque leemos un capítulo, y una explicación breve de 10 minutos. Y yo veo que se quedan con más, como dices, bueno, pues ahí está. Y ellos como que se quedan con ganas de aprender más y pues esperan el siguiente domingo para escuchar otros 10 minutos, pero si los atiborramos con 1 hora, los cansamos. Sí, yo por ejemplo, esto es un tip que les voy a pasar como predicador, así para la gente que quiera predicar. Yo por ejemplo hago una introducción, y luego esos 10 minutos a veces no los quiero, los aprovecho, no los quiero quemar al primer cartucho. O sea, a veces le digo a la gente, y esto es lo que quiero que se queden en su vida. Y a veces cuando les dices ese tipo de frasecitos que a veces parecen cliché, sí ayuda, o sea, sí ayuda para que, esto es lo que tengo que... Y luego tienes que responder varias preguntas. Por ejemplo, cuando tú enseñas teología, tú tienes que enseñarles por qué, para qué y en el qué. O sea, en dónde lo tengo que hacer. O sea, por ejemplo, y muchas veces, y nomás con esto termino mi participación, muchas veces estas enseñanzas son sin palabras. O sea, lo haces a través de muchas veces la gente se puede olvidar de tus palabras, pero tus actitudes y tus acciones se van a quedar en su corazón. Sí, son las que hablan rotundamente, son las que hablan. Hay un dicho, una frase que dice que un orador enseña lo que sabe, pero un predicador transmite lo que es. Sí, claro, sí. Definitivamente tienes que transmitir la experiencia, y la experiencia es algo palpable. O sea, tú te das cuenta cuando platicas con una persona que te cuenta su experiencia, sientes que estás pisando no sobre la arena, estás pisando sólido, es una experiencia, ¿no? Si tú me hablas o repitiendo palabras, repitiendo frases, repitiendo algún speech de otra persona, pues realmente no hay una experiencia sustancial. Por eso ahí es donde entra mucho esta parte del idealismo. Yo puedo considerar y creer que voy a levantar una gran reforma. ¿Cuántos no quisieron hacer reformas en sus iglesias y fue un rotundo desastre? ¿Por qué? Porque no están basados en la realidad. Entonces, la realidad nos puede ayudar a trabajar y ver fruto en este trabajo. O sea, yo creo que es lo que ustedes quieren como pastores. Cualquiera como pastor lo que desea es ver el fruto de su trabajo. Desea que la gente aprenda, que la gente sepa, que la gente practique. Pero muchas veces, pues solamente vemos sus rostros, ¿no? Pero ¿qué de aquellas luchas que ellos tienen y de los fracasos morales y éticos que pueden tener como creyentes, ¿no? No todo es color de rosa. Y creo que al menos también que todo cristiano, todo ser humano ha fracasado de alguna forma, ¿no? Entonces esos fracasos se pueden transmitir para como bajo tu experiencia, cómo has experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Total. Eso es bien, muy importante. Adelante, Manuel. Por eso pienso yo que la teología se basa en el amor, porque el amor no sufre tantas complicaciones para hacerse práctico.
Entonces, una teología basada en el amor es muy práctica. Sí. Cuando yo amo la iglesia, y con esto no hablo específicamente con los lugares específicos, sino el cuerpo del Señor, no me cuesta mucho no ser grosero, no me cuesta mucho perdonar, no me cuesta mucho. Y puedo ayudar a otros, puedo abrazar, puedo ayudar a sanar. Que esto también es parte de amar a Dios, que es el gran mandamiento, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero me parece a mí que cuando ponemos el ideal en la razón humana, esto también es, de por sí es muy humanista, ¿no? Entendiendo mal el término y Claro. contextualizándolo un poco, es como que el ser humano es el centro, la razón es el centro. De por sí por ahí había un meme que decía que ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo? El cerebro. ¿Y quién lo dijo? El cerebro. Entonces, me parece que es eso. Cuando tú amas, cuando tu teología está centrada desde el amor, y esto lo he aprendido desde John Wesley, esto es más dado en él, eh, cuando tu teología está centrada en el amor, es una teología correcta, ¿cierto? Con el sentimiento correcto y que va a tener una forma de practicarla más fácil, mucho más, va a poder, bueno, el amor es difícil, amar es darse a los demás, servir, pero es como que todos lo entendemos y no es como un término, yo que sé, cuando Iván ora que dice, oh, santo sempiterno, y o de pronto alguna cláusula que alguien no entienda, ¿cierto? Que utilicemos Sí, palabras técnicas como lo decía perdón que interrumpa, nomás agrego eso, dale, son dale. vanas palabrerías también, el agregar términos como los griegos oraban, que como querían agradar a los dioses, tenían que ser un lenguaje muy elevado. Y pues Jesús Todo es dice, diga Padre como nuestro. una especie de gnóstico. Mira que cada vez que ponemos la razón en el centro, mira, esto es algo personal y espero que esto se elimine. Sigan hablando, voy por café. Las veces que más me he frustrado es cuando yo he puesto mi esperanza en mi razón. Cuando yo he puesto que conozco, que sé, que he estudiado, y luego me doy cuenta de lo antiamoroso, anticristiano que he sido, cuando he odiado, cuando me he levantado en ira, entra una frustración en mí que yo digo, Dios, qué duro, qué duro. Entonces, poner la esperanza en el amor, en el Señor que nos transforma, en el Espíritu Santo, que el fruto es amor, me parece una doctrina más correcta y que va a ayudarnos a sanarnos y a sanar a otros. Nos va a ayudar como iglesia. No sé qué opinas. Estás ponchado. Debemos de entender que en la iglesia, o sea, no hay doctrinas, o sea, hay personas. Es que ese es otro punto que yo creo que a veces, no te enseñan en el seminario. Bueno, no sé, pero realmente a veces en los seminarios es como que la doctrina, la doctrina, la doctrina, Es que, ¿sabes qué, hermano? La Trinidad y la Trinidad. Es que yo Sí. pienso que es como con todas las ciencias, ¿no? O sea, tú puedes estudiar medicina, pero si no tienes praxis, si no operas, si no tratas a los pacientes, si no aplicas el conocimiento, pues realmente se vuelve vano. O sea, es algo que está ahí, pero no está operando, ¿no? Y la teología no es muy diferente a eso. Así es. Sí, es que a final de cuentas se vuelve una ciencia cuando la idea de la teología, o sea, ¿cómo decirlo? La idea de de la teología nada más era una reflexión sobre lo que creemos, ¿verdad? Pero, Es algo que ya está. ¿cómo decirlo? Y yo creo que es algo que ya está, o sea, por ejemplo, como por ejemplo la Trinidad, ¿no? La doctrina de la Trinidad, o sea, no está en la Biblia, es una reflexión que se da, o sea, es una manera en que los cristianos explicaban, pero la vivían, o sea, y eso es algo que es bien importante, ¿eh? O sea, ¿Por qué adoraban a Jesús? ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir la Trinidad a la gente? O sea, por ejemplo, yo les digo, mira, la Trinidad nos va a enseñar a cómo, o sea, nos relacionamos con Dios y al final de cuentas oramos por el poder del Espíritu Santo para podernos acercar a Jesucristo y poder conocer al Padre. Digo, es un ejemplo de que la Trinidad se vuelve algo práctico en su vida. O
sea, cuando oramos, como bien decía aquí el buen Manuel Chacón, ahí demostramos cómo creemos la Trinidad. Lo que O sea, conocemos. Fíjate este comentario de John exactamente. Guzmán Camacho. Finalmente, probar la teología no es un fin en sí mismo, es más bien un servicio que se presta a la iglesia. Por eso Barth destaca el papel de la comunidad cristiana como el espacio donde se hace teología. Dice, el lugar de la teología frente a la palabra de Dios y sus testigos no está situado en alguna parte de espacio vacío, sino concretamente en la comunidad. Entonces, sin teología es como si estudiaras medicina sin hospitales, ¿no? Entonces, Sí, o sea, no eso sirve, es. no sirve, o sea, no te sirve de nada. Sí. Esa es la realidad, no funciona. ¿Sabes qué? Nomás que hablando un poquito de crítica, ahora con la cuestión de las redes sociales, ha pasado como una multitud de teólogos de Facebook como nosotros, digo. Sí, despectivamente, ¿no? Pero el problema es que se quedan en los comentarios, o sea, en sus páginas y todo eso, que digo, no estoy en contra de lo de las páginas, o sea, creo que es una labor importante divulgativa, pero, o sea, ¿y qué pasa con sus iglesias? O sea, es gente que, o Claro. sea, quiere una iglesia presbiteriana perfecta, pues no hay, o sea, es No que esto es no lo las que hay. hay. Y yo, O lo he sea, hablado, o sea, y esto lo escuché de un podcaster no cristiano, y ustedes me den su opinión, me gustaría saberla. Yo estos medios siempre los vi como una parte de construcción de mi persona. O sea, usarla para yo aprender, para yo estudiar, para escucharme cómo transmito el mensaje. De alguna manera fue para mi propia construcción, que ya se empezó a agregar ahí algunos suscriptores y que le daban like a la página, que algunos han escuchado. El video que más tiene vistas en mi canal de YouTube es un audio que grabé de C.S. Lewis, de la eficacia de la oración. El segundo fue el de Haciendo Justicia, Jacobo Arminio. Y esos fueron los más, son los que más se han escuchado. Pero en su momento, cuando hice Haciendo Justicia, Jacobo Arminio, fue porque yo me propuse conocer realmente el pensamiento arminiano, porque yo estaba estudiando esto de las falacias, de la lógica. Entonces, según yo, quería ser un hombre que no cometiera falacias, pero la verdad es muy difícil, prácticamente imposible hacer eso. Entonces, pero para mí me sirvió, o sea, mi construcción y mi camino cristiano está plasmado en un canal de YouTube. Alguien me dirá, no, pues es que quieren suscriptores, quieren vistas. Pues al principio no fue eso, simplemente fue el hecho de poder construir mi persona. Tengo videos ahí evangelizando en las calles, o sea, puedo ver mi vida en un canal de YouTube, ¿no? Ahora, Quisiera aportar algo ¿Perdón? y preguntar como que, no, pues si quieres continúa, si te interrumpí para que acabes tu idea y... Bueno, pues realmente yo veo estos medios de comunicación como buenos. Creo que no todas las voces merecemos ser escuchadas, ¿verdad? Porque a veces podemos ser muy, no lo sé, crear problemas. Y eso es lo que las redes sociales ha hecho, ¿no? Y estaba viendo un debate, no sé si vieron un video ustedes de un arminiano y un calvinista debatiendo y el otro gritaba y no sé si lo vieron. Yo me quedé, ¿cómo es posible que se tenga esa, o sea, esta es la gente que está destruyendo a otra gente, ¿no? Y es triste y pues hasta a veces te reflejas y dices, oye, pues puedes estar cometiendo el mismo error, ¿no? Sí, Bien. pues es que Oye, decía ok, Humberto Eco, y disculpa nomás como paréntesis, decía dale. Humberto Eco que las redes sociales le dieron voz a los estúpidos, pero Sí, así sí, sí, decía sí. él, ¿eh? Bueno, y tomo mi parte, ¿no? Yo he tratado de ser, he tratado de ser honesto, he tratado de realmente cuando hablo de algo informarme, ¿no? O sea, he tratado. Sé que pues, soy humano y obviamente va a haber voces críticas que critican tu trabajo, que obviamente me han llegado quien critica, quien ve esto como muy liberal, como alguien hereje o como que soy un jesuita infiltrado. Entonces, Es verdad. es, No, mentira. y es normal, es prácticamente normal que se tenga críticas. Cuando uno se atreve a abrir su boca, no todo les parece. Algunos piensan que esto de los medios de comunicación es algo que va en contra del modelo bíblico, ¿no? O sea, que tú, por tu cuenta, pues comuniques, ¿no? Pero Yo, realmente yo lo veo como simples conversaciones, ¿verdad? Que puedes tener en una mesa, ¿no? Como dirá Lutero, conversaciones de sobremesa, ¿no? Que tiene ahí varios escritos. Una conversación de sobremesa. Tú que hablas en una mesa. Simplemente lo quieres comunicar y simplemente pues estás ahí
para ayudar a otros, tal vez también, ¿no? Porque pues, la caridad cristiana pues también se ve por medio de estos medios de información, ¿no? ¿Qué vas a decir, Manuel? No, precisamente lo que están diciendo, cómo considerar las redes sociales en un espacio de aprendizaje y formación teológica. Yo creo que nosotros todo el tiempo nos damos palo entre nosotros, le damos palo a todos los que usan las redes sociales. Creo que si vas a pertenecer a este gremio, por favor, critícanos, porque eso es lo que hacemos con las redes sociales todo el tiempo. Pero ahí estamos, enganchados con ellas, pero no le hemos dado el espacio, el valor que pueden tener las redes sociales. Hoy, precisamente, o esta semana, un autor cristiano que seguramente ustedes no han escuchado, y si lo han escuchado, muy herejes para sus tradiciones, Marcos Brunet, que es muy escuchado como en el mundo pentecostal, neopentecostal, y que tiene canciones con unas formas muy como cantares, unos poemas muy para Dios, como cuando leen cantares para Dios, ¿no? Algo así son esas canciones de Marcos Brunet. Y él anunció que se iba a retirar de las redes sociales, y esto es una noticia al nivel cristiano básico, por decirlo de pie, no sé cómo decirlo. Es una noticia que, pues, que se va a retirar de las redes sociales, y hay todo, pero eso me parece a mí como demasiado, ¿no? Que, pues, que se retire, que le da, pero él le da toda la importancia, él le da toda la importancia a retirarse de las redes sociales, y él dice que está perdiendo dinero por retirarse un año de las redes sociales, que pues obviamente en el caso de él, la última vez que lo intentaron contratar y que yo supe de la contratación costaba como 10 millones de pesos, que yo me imagino que deben ser como unos $3,000, unos $3,000, $4,000. Entonces, imagínate cuánto ganará ahora, que es mucho más famoso. Las redes sociales son un lugar importante. Las redes sociales no es un lugar falso, porque a través de las redes sociales tenemos interacciones verdaderas. Por ejemplo, con el otro administrador de Pensando en Lenguas, yo nunca me distinguí con él en persona. Y este año nos fuimos de vacaciones a la casa de él en un lugar, en otro departamento. Claro. Y lo distinguimos junto con mi esposa, y no era un violador, ni era un... No era alguien, no era un viejito con foto de joven. Pero toda la experiencia que habíamos construido a través de las redes sociales sirvió. No voy a decir que es totalizante, porque ya en persona me pareció distinto, aún su forma de actuar y muchas cosas, pero eso no fue mentira lo que pasó en las redes sociales, como nos conocimos, como hablábamos. Las redes sociales son un espacio real. Las redes sociales son un espacio de interacción interpersonal real. Y las redes sociales son un lugar en donde los cristianos siguen a muchas personas, y esto es real. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar las redes sociales sin caer en el vicio de no hacer nada en la realidad cotidiana? Digamos que las redes sociales son un lugar de distracción. Es que es bien interesante lo que dices, y me agrada porque tú le estás dando el lado positivo, ¿no? Tú le estás dando esa... O sea, yo, por ejemplo, los conocí a ustedes, yo un colombiano, un patriarca de Torreón. Entonces, yo a este hombre lo estimo mucho, también a Manuel, o sea, tengo muy bellos recuerdos, y todo mi proceso de cristianismo ha quedado grabado en estos videos, mi manera de comunicar, mi forma de ver las cosas. El Iván de hace 3 años reprenda al Iván de ahora, hablando de utopías religiosas, y después me encuentro haciendo utopías yo. Entonces, es positivo lo que tú dices. O sea, yo creo que las redes sociales nos han permitido conocer, porque, pues, por ejemplo, tengo un Chuy que me recomienda leer a Larry Hurtado, ¿no? O sea, pues, me recomendó algo bueno, ¿sí? Entonces, o que él recomendaba, lean a Raymond Brown, ¿no? Que es católico, que enseñaba en un seminario presbiteriano, que la verdad es un excelente libro de la iglesia que los apóstoles nos dejaron. Y hay algo positivo. Yo creo que el problema para enfocarnos o equilibrar esto es de que, y bueno, también le decía Chuy el lado negativo, no sé cómo lo ven ustedes. Muchas veces las redes sociales es un medio de escape, ¿sí? De nuestra realidad, porque nuestra realidad a veces es muy dura. Es difícil. De hecho, yo puse ahí un escrito acerca de los estudiantes marginales, ¿no? O sea, estos estudiantes marginales que no están en Harvard, que no están en Oxford, que no son teólogos, pero desean compartir lo que saben y lo hacen por simple uso de estas herramientas, ¿no? Hay quienes sí lo hacen para sentirse grandes, muchas veces aplicado, que muchos que han fracasado, que no han podido tener un ministerio en algún lugar, pues lo hacen en redes sociales.
Y pues Sí. algunos hemos argumentado es que pues no triunfó en sus iglesias y pues trata de triunfar por medio de las redes. Pero creo que hay muchas cosas positivas, creo que hay mucho negativo de que este sea nomás nuestro mundo. Que este sea nomás nuestro mundo. Yo los conozco a ustedes y sé que ustedes no son totalmente de este mundo. Somos jóvenes que se nos facilita el medio de comunicación. Yo puedo estar trabajando y al momento estar publicando algo y sigo trabajando, ¿no? O sea, porque somos personas ágiles en los medios de comunicación. Pero las redes sociales son muy importantes. Adelante, bro. Yo creo que hay que darle el perfecto balance a lo que es en las redes sociales. O sea, ahí perdonen por la palabra que voy a utilizar. O sea, la teología que enseñamos es teología que va a leer alguien que está sentado en la taza del baño. Ese va a ser su mayor. Ese va a ser su alguien está viendo, bueno, se va a oír mal, pero probablemente sí, pero está viendo en la taza del baño. O sea, realmente, o sea, o que está en la cama. O sea, esa es la realidad. O sea, ese es el punto. Ahora, como bien dice Manuel, hay un lado positivo en cuanto a la idea de la divulgación. Por ejemplo, vamos a hablar del neocalvinismo. O sea, realmente el neocalvinismo pegó por las redes sociales. Sí, tenemos que ser sinceros. O sea, realmente su crecimiento fue por cuestión de las redes sociales. Esa es una gran verdad. Los memes le dio mucho auge. Sí, o sea, ese fue el lado positivo de las redes sociales. Ahora, el problema de que ahora están las redes sociales es que hay gente que ya tenía problemas en su corazón. O sea, no significa que las redes sociales sean malas, per se. Es un medio, es una herramienta nada más. Que ya tenía ideas en su corazón y lo único que hacen las redes sociales es que las exponencian. O sea, permiten que esas ideas venenosas salgan más, o sea, o más fácilmente y puedan afectar a otros. Creo que ese es como todo, o sea, es como un cuchillo pues puede utilizarse para cortar una zanahoria y preparar una ensalada para un indigente, como para matar a alguien. O sea, es solamente un medio y hay que darle el perfecto balance a ese medio, solamente. Eso es lo que yo creo de las redes sociales. Hay un molde. Algunas iglesias pregonan de que pues, un cristiano laico no puede estar haciendo esto que estamos haciendo nosotros, por obvias razones, ¿no? Porque sí hay un lado negativo de que cualquiera quiere enseñar, cualquiera quiere instruir. Yo creo que hay el autodidacta pues, es una persona que lee, una persona que comunica lo que leyó en los libros, ¿sí? Ahora, pues cada persona debería tener un sentido crítico de qué realmente obedecer y qué realmente no prestarle oído, que es bien difícil. Y sí sé que hay un problema en que todos queramos ser divulgadores, sí lo hay, como tú dijiste hace un momento, las redes sociales le dieron voz a cualquier estúpido, ¿no? Y pues, digo, y hasta uno toma su parte ahí, pero también hay personas entendidas, muchos ministerios, y no lo quieren reconocer, pero muchos ministerios que yo conozco, realmente su boom fue por las redes sociales. De hecho, pues, estuvieron en una iglesia, se fueron a otra y comenzaron ahí a hacer su divulgación, y sobre todo porque el calvinismo dio mucho auge con estos exponentes famosos, y los que se agarraron de ellos, pues realmente son los que están ahorita, porque ahorita hay mucho presbiteriano, porque, bueno, entre comillas mucho, ¿no? Pero fue pues gracias a los movimientos del nuevo calvinismo, porque si no la gente nunca hubiera conocido que las doctrinas de la gracia, que la teología reformada, que la teología sistemática de Gruden, que la teología de Berkov, que las instituciones de la religión cristiana, que los puritanos. Realmente fue por este movimiento, y ya después cuando la gente comienza a conocer más, pues trata de hacerse más histórico, más puro, ¿no? Ahora, te voy a decir algo, nomás como, o sea, es que lo malo de esos movimientos idealistas, que ese era el tema que estamos tocando un poquito al principio, es que simplemente son movimientos de redes sociales. Por ejemplo, hay un cuate que habla mucho del puritanismo y todo eso, pero en su iglesia tiene un espíritu pentecostal, aunque se llamen a sí mismos presbiterianos. O sea, la mayoría de los que aquí de Guadalajara, los presbiterianos, parecen una iglesia pentecostal, ¿no? O sea, lo que te quiero decir, o sea, es que lo malo, también eso es lo malo de las redes sociales, es que muestra nada más lo que te gusta, pero no muestra la realidad. Es que eso también o sea, se sesga. Eso es real.
te sesga. ¿Te piensas que hay Lo una que ha pasado revolución? con los escándalos morales que han salido, Ujú. que en el fondo algunos administradores de páginas han sido personas inmorales con hermanas de las páginas, entonces han salido conversaciones muy pesadas por ahí, entonces como que es una forma de mostrarse piadoso, pero yo creo que el error es nuestro. Por valorar también solo eso, solo el conocimiento, no conocer a una persona. Yo, honestamente, los predicadores de cabecera míos los tuve que haber conocido. Si no los conozco, me cuesta mucho escuchar a una persona, tengo que basarme en el testimonio de otras personas, porque cuando yo los conozco, sé que lo que me dan es algo que viven o o intentan integrar a su vida. Pero bueno, en el asunto de las redes sociales, a todos los acercamientos sociológicos que podamos tener frente a ellas, es que aquí estamos, es que aquí nos desenvolvemos, es que aquí, por lo menos hay una globalidad, nos conectamos y hay que ver cómo se integran nuevas cosas. Yo veo que ahora hacen hasta cultos por las redes sociales y eso sirvió en la pandemia y mucha gente que quería ver a su pastor, esa fue la única manera, y a ver a los hermanos, por Zoom fue la manera, ¿Se por imaginan Zoom fue la manera de verse. ustedes? Ahora, yo creo que muchos algunos reformados, por no decir todos, muchos de ellos sí surgieron como antipentecostales, porque el pentecostalismo se volvió predominante, entonces al ser predominante hubo excesos, evidentemente, no se pueden negar, y mucha gente vio en el neocalvinismo, el calvinismo, una forma de salir de ese mundo como tan tóxico, supuestamente a partir de las escrituras. Respeto mucho la línea reformada, realmente he aprendido mucho, conozco gente muy ética y doctores en teología reformada, no he hablado Eso tampoco es. con creyentes solamente de a pie, pero sé también que el sistema teológico impregna mucho la lectura de la Biblia, entonces por eso prefiero hablar de sistemas teológicos que posturas bíblicas, porque el sistema teológico en que se lee el reformado es muy evidente, igual que el pentecostal. Y entonces vieron esa opción de teología y se pasaron. Pero como lo dice bien JR, eso fue a través de las redes sociales. Así que es una máquina también de proselitismo, una máquina en donde también se puede ver, o sea, tiene muchas caras y que hay que ver cómo ser ético, esa es la palabra, entender que la religión, entender que la teología, que entender que ser cristiano tiene cuestiones éticas importantes como ser uno, ¿cierto? Eso es algo ético. Muchos lo han visto como, ay, ese Manuel ahora se volvió como católico, que quiere volver a ecuménico a todo, quiere ser ecuménico con todos y caerle bien. No, yo solo leo la Biblia y en las páginas me doy cuenta que hay que trabajar en la unidad, muchos teólogos, y yo quisiera finalizar con esto porque aquí es tarde para mí y yo madrugo porque estoy haciendo la licenciatura, Ok. estoy madrugando para hacer tareas y todo. Muchos teólogos de Facebook son antiéticos Así y es. por esa razón yo he dejado de seguir muchas páginas. Claro. Son brillantes, me parecen brillantes. Hay alguno que otro que realmente yo digo, wow, ¿cómo esa razón tan entera tiene este hombre? En el caso de los hombres, si no he conocido a alguna mujer, me falta eso. Pero son muy antiéticos. Y yo, nomás por eso, yo, Manuel Chacón, he dejado de seguir páginas y personas. Y yo creo que eso nos falta como iglesia, porque nosotros decimos, no importa si su conducta es así, o no importa si dice estas cosas, yo sigo acá, a mí me divierte, es solo un meme. Y me parece que estamos acolitando todo ese tipo de cosas. Bueno, Fíjate salí que, con la que, que palabra de disertación acá. nomás comento, sí, 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 y bueno, Está realmente bien. estaba escuchando al señor Diego Rusarín, que yo sé que, que no es muy querido por estos lados, pero dijo algo que es verdad, ¿no? Que la verdad, el meme, aunque tiene su beneficio o tiene su manera de ser un conducto, eh, es una táctica mediocre, el simplemente basarse en la crítica para crecer en números. Y esto aplica en muchas cosas. La crítica en predicaciones.
La crítica por medio de memes, la crítica por medio de videos, la crítica por medio de etcétera, etcétera. La crítica, que totalmente se base tu contenido en crítica, y yo le doy la razón a este hombre, pues si no se habla de algo mediocre, de una mediocridad total, ¿no? Que tu contenido sea viral por la crítica nada más. Y eso a mí no me parece muy ético, como decía aquí el buen Manuel. Sí, pues yo creo que nomás o sea, ya tenemos 1 hora 10 y creo que nomás creo que al final de cuentas lo que nos enseña, o sea, del pizarrón al púlpito, es que pues muchas cosas no son como primeramente creemos, y no solamente para lo malo, sino también para lo bueno, porque también estas experiencias que a veces no conforman en tu cuadratura doctrinal, o sea, también te moldean y te enseñan a ser mejor persona, o sea, y te enseñan a que, o sea, no todo, como bien dicen, no tienes que poner la razón, y es que no es la razón, es tu razón, también eso es otro punto, o sea, te encierras en tu idea, en que solamente tu idea es válida, y no es así, o sea, hay una diversidad teológica hermosa en el cristianismo, y aún dentro de la misma iglesia, es que ese también es el otro punto, o sea, aunque la iglesia puede tener una denominación, o sea, lo bello de la iglesia, o sea, que también, o sea, hay diferencia en cómo perciben cada persona. Yo lo veo cuando cantamos, cuando adoramos, y eso es lo hermoso, o sea, podemos adorar unos más serios, otros más alegres, o sea, hay una diversidad, y eso, o la misma experiencia te va enseñando que eso es bueno, o sea, Jesucristo convivió con Pedro, alguien impulsivo, o convivió pues también con Mateo, o sea, y cada uno con ellos trató de manera diferente su corazón. También en esto, o sea, lo importante es que podamos caminar en Jesucristo, no solamente en las iglesias, sino también en las redes sociales. Ahora, sí, y nomás quiero terminar con esto. Cuando hacemos las redes sociales algo aparte de nuestro carácter, estamos haciendo un dualismo y algo que el cristianismo pues no piensa, o sea, es un todo. Ese es un todo. Debemos pensarlo como un todo. Claro. Manuel, ¿algo que quieras comentar para finalizar? Sí, una experiencia. Yo estuve en una iglesia presbiteriana y predicó un anglicano y había bautistas, pentecostales, de las iglesias confraternidad, creo que se llaman. No sabía si había metodistas, justamente no sabía. Y fue un tiempo muy de Dios. El culto fue muy presbiteriano con la forma en que manejaban el culto. Y en el momento de la alabanza pasó un hermano presbiteriano y nos dijo que los pentecostales estábamos cantando muy duro, que para ellos era muy importante que se escucharan los que estaban cantando, y no para pentecostal todo lo contrario, ¿no? Que se escuche la gente, que canten la gente. Así es. Pero nosotros le bajamos al tonito porque era una iglesia presbiteriana. Predicaron, el anglicano predicó en un movimiento de predicación, fue algo muy de Dios, muy bonito, se llama Jorge Atiencia, que de pronto algunos lo distinguen. Y en el momento de la oración, él empezó a orar y hubo como algo del Espíritu Santo y él empezó a orar y dijo: el que quiera hacer sus manos ángelas, el que quiera decir oraciones de gloria, Señor, diga gloria, y el que quiera hablar en lenguas, hable en lenguas. Y el anglicano, y así fue, hablamos en lenguas y todo. Hubo un hermano presbiteriano que se molestó, sin embargo la iglesia como tal lo recibió muy bien y respetó la diversidad. Me pareció esto una forma integral. Ellos no lo compartieron, ellos no lo hicieron, porque ellos no son así, pero respetar al hermano que es distinto, que tiene unas ideas, fue muy interesante verlo de una manera, y de por sí, si no conocen, la iglesia es de un seminario, que es del Seminario Bíblico de Colombia, en Medellín, que es uno de los seminarios presbiterianos de esa región más importante.
y que es muy teso, es muy académico, que tiene académicos como Milton Acosta, Christopher Hayes, gente de doctorado en ese seminario. Entonces, me parece muy interesante que si se puede, no tiene que ser que yo sea igual que ellos, sino por amor a Dios y a la unidad cristiana, se puede hacer. Simplemente eso para finalizar. Claro, y bueno, creo que hay mucho para que se torne en lo que es un diálogo. Estaba leyendo precisamente un libro de R.C. Sproul, en la parte final, eh, sobre la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y él dice algo muy interesante, o sea, en cuanto a social, relaciones sociales, yo puedo convivir con un católico, ¿no? Y tener una relación social y un diálogo, o aún aplicándolo a nosotros con diferentes confesiones cristianas, es un simple diálogo. Aquí no nos está afirmando quién tiene la primacía dentro de la iglesia cristiana, y menos nosotros, que somos siempre cristianos. Bueno, aquí dos obispos, yo soy el simple cristiano. Entonces, él comentaba que, pues en cuestiones doctrinales, pues no, las cuestiones doctrinales no se venden. O sea, yo puedo hablar una cosa aquí, pero yo tengo mi iglesia, tengo mi denominación, pertenezco a ella, tengo que estar sometido a ella, y ahí se habla lo que se tiene que hablar. Aquí simplemente son diálogos, conversaciones teológicas. Hay que ser muy avisado, muy entendido para saber discernir qué es un diálogo, qué es una predicación, qué es una iglesia, qué es Facebook. Porque sí, una hermana me dice, el ministerio Muertos al Pecado. Digo, no, hermano, Muertos al Pecado no es un ministerio, es una página simplemente, que tiene ciertos fines, pero no es un ministerio. No se pretende uno colocarse como maestro de la iglesia cristiana. Simplemente son diálogos, como digo, diálogos de sobremesa, ¿no? Y eso hay que ser bastante entendido para comprenderlo, ¿no? Porque muchos piensan que alguien hace una transmisión en vivo y que es una predicación. Muchas de las personas que siguen el contenido son amigos, son personas que conocemos. Realmente no va más allá y no trasciende más allá. Ya, si ustedes ven que dice iglesia, perdón, fulanita de tal, y me van predicando a mí o a otra persona, pues bueno, ahí sí es una iglesia. Esto no es una iglesia. Y se los he tratado, que es como no saber. Precisamente estaba viendo un video de una persona cuando se le criticaba mucho a los músicos cristianos de que cobraban. Pues oye, es su trabajo y son músicos, ¿no? O sea, es parte de su labor, y la gente sabrá si paga o no. Ahora, que si es una iglesia que tú vayas a pagar para adorar al Señor o para estar ahí en el culto, salmodia exclusiva y todo, y pagar, pues eso sí ya es algo terrible, ¿no? Pero es lo mismo con las redes. Una página de Facebook no es una iglesia, es un cristiano que está administrando una página de Facebook. Y con su iglesia, porque hay gobiernos de iglesias que no permiten a sus congregantes tener páginas de Facebook, ni mucho menos hacer una transmisión en vivo. Pero hay iglesias que sí, siempre y cuando se mantenga el diálogo sano y por la ética cristiana que bien afirmaba Manuel, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sería todo por el momento. Le agradezco aquí al buen J.R. González. Creo que se el camión de la basura o no sé. No, era mi esposa. Yo ya. todavía en la casa. Okay. Oye, respeta. Sí. Pero bueno, yo quiero agradecer a dos grandes amigos que gracias a Dios conocí por estos medios sociales. J.R. González, pues hemos compartido mucho, hablando de muchos temas. Manuel Chacón, también hemos tenido buenos temas, buenas conversaciones, cada quien con su denominación, con su idea teológica. Relaciones sociales son válidas, son eso, redes sociales, relaciones sociales, diálogos sociales, simplemente. Pero bueno, yo les agradezco mucho su atención, mis hermanos. Gracias, JR, como siempre, un gusto tenerte aquí. Manuel Chacón, gracias por participar de esta conversación. Y pues Bendición. cualquier duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes, como simples amigos, simples hermanos. Eso es todo. Que Dios los siga bendiciendo. Cualquier duda y comentario, estamos a sus órdenes, y que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Hasta luego.